Mientras más avanzo en mis viajes, más confirmo que en redes sociales aún existen destinos sorprendentes que esperan ser descubiertos. Hoy estoy en un complejo barroco que guarda siglos de historia y que muy pocos visitantes conocen. Acompáñeme en este recorrido para descubrir el palacio, su catedral y jardines. Sean todos bienvenidos. El lugar que exploraremos forma parte del complejo barroco de Oradea, un conjunto arquitectónico que pertenece a la Iglesia Católica y que reúne varios edificios históricos. Comenzamos esta ruta caminando rumbo a la Basílica Catedral, punto central de este complejo religioso. A medida que me acerco al templo, se va viendo más en detalle la Basílica Catedral Romana, dedicada a la Asunción de la Virgen María, cuya fachada amarilla recuerda los colores tradicionales del Vaticano. Desde el exterior ya destacan elementos del barroco, combinado con detalles clásicos, creando un estilo único en Rumania. Este país, como les he contado antes, tiene apenas alrededor del 5% de población católica, lo que convierte a esta catedral en un monumento singular. Al entrar al templo temprano en la mañana, la penumbra interior contrasta con la luz del sol que se cuela por algunos ventanales frontales, en un juego de luces que revela un espacio saturado de decoración, pintura y detalles artísticos que van capturando las miradas. Y mientras damos un recorrido visual por esa catedral, les comento su historia, que comienza en 1752, cuando inicia su construcción, en un proceso que se extendió hasta 1780, con el arquitecto Giovanni Battista Rica, y que fue continuado por Franz Anton Hillenbrand, quienes siguieron una visión plenamente barroca, con formas curvas, abundancia de arte, esculturas y un diseño que transmite monumentalidad y movimiento. Basta mirar a los techos para sentir la fuerza del barroco, cúpulas completamente pintadas, detalles minuciosos y una iluminación natural que dramatiza las sombras. Gracias a su diseño, el interior posee una acústica excepcional, ideal para conciertos de órgano y presentaciones corales. Es inevitable detenerse en cada columna, observando cada pared y rincón del templo, además de las cúpulas decoradas. Hay estatuas con más de 2 siglos de antigüedad, elaboradas en mármol y madera, que embellecen el altar mayor y los pasillos laterales. En cada visita que hago a templos trato de capturar las mejores tomas posibles para luego investigar y compartirles la historia con mayor contexto. Desde la parte superior del coro destaco el órgano en la catedral, fabricado en el siglo XIX y considerado uno de los más apreciados en esta región este de Rumania. Durante mi visita, por desgracia, el silencio del templo fue mi único acompañante. El siguiente punto a visitar es el Palacio Episcopal Católico Romano, un imponente edificio que hoy alberga un museo en su planta baja. Aunque tiene zonas restringidas, se puede visitar parte de su interior. En esta ocasión solo accedí a la tienda del museo y a una pequeña sala de exhibición donde se exponen objetos que relatan la historia religiosa local. El palacio fue construido en 15 años, entre 1762 a 1777, y su diseño recuerda claramente al Palacio Belvedere de Viena.
Si desean recorrer plenamente el palacio por dentro, pueden hacerlo pagando una entrada cercana a los 10 euros. Sin embargo, al ver un día tan soleado, preferí caminar por los exteriores para aprovechar la luz natural y continuar con el recorrido. Sin planearlo y buscando una salida alternativa del palacio, terminé entrando por un pasillo interno que desembocó en un jardín privado, reservado únicamente para el clero y el personal administrativo. Este espacio, diseñado con forma de U, crea una atmósfera íntima que simboliza también el nombre con el que se conoce el palacio, el de las 365 ventanas, aludiendo a cada día del año. Un jardín muy bonito y especial con bancas hechas en madera al detalle, y mientras lo contemplaba, una persona de este sitio se me acercó amablemente y me informó que me encontraba en un área privada conocida como el Cour d'Honneur, palabra francesa que traduce patio de honor. Tras escuchar la indicación, regresé al área pública para continuar el recorrido. En otro punto del complejo barroco continué el recorrido por un amplio parque muy apreciado por los habitantes de Oradea, ya que es un lugar ideal para caminar con calma, escuchar el canto de los pájaros y recorrer los amplios senderos de gravilla que conducen a pequeñas huertas, jardines aromáticos y caminos con salmos escritos en húngaro, rumano e inglés. Y para quien no sepa qué es un salmo, es una composición poética, un cántico o una oración de alabanza, súplica e invocación a Dios. Una referencia a algunos textos de la Biblia que se encuentran muy difundidos por este jardín. Dentro de las guías turísticas, este complejo barroco figura siempre como un sitio recomendado, aunque sorprendentemente recibe pocos visitantes. Lo curioso es que está a solo 5 minutos de la estación de trenes, lo que lo convierte en un destino accesible para cualquier viajero. Aquí, entre la catedral, el palacio y los jardines, se aprecia claramente la riqueza arquitectónica que Oradea ha conservado. A medida que avanzo por los senderos, imagino cómo se vivía siglos atrás en este espacio, que originalmente servía de residencia para autoridades religiosas. Con el tiempo tuvo varias funciones, ya que fue museo, oficinas administrativas, residencia del clero e incluso albergue para refugiados políticos griegos durante el período comunista. El parque que rodea el palacio luce especialmente hermoso durante el otoño, con sus árboles centenarios cambiando de color y las hojas cubriendo suavemente los caminos. Una ciudad de la que, si ustedes se ponen a buscar material en internet, hay muy poco disponible, y por eso realizo estos episodios con los recursos que dispongo a mano, con un móvil sencillo y un stick que me permiten documentar lo esencial. Luego investigo, contrasto fuentes y preparo la información para ustedes, buscando entregar contenido de gran valor cultural. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y ha sido un placer compartir con ustedes de este viaje por el complejo barroco de Oradea. Espero que esta historia les inspire a explorar más y descubrir lugares que aún no aparecen en los grandes circuitos turísticos. Reciban un saludo muy especial. Hasta pronto. Chao.